Si llega la tardecita y tenés ganas de algo dulce pero saludable, no te pierdas esta receta. Hoy te voy a enseñar cómo hacer unas galletas de avena, manzana y canela que está buenísima. Sin azúcar, 100% vegetales. Contame desde qué lugar estás mirando el video. Y para comenzar esta receta vamos a usar manzanas, preferentemente que sean manzanas dulces y jugosas. Las vamos a pelar y las vamos a rallar en un rallador finito para que las manzanas nos queden como si fuera un puré de manzana. Vamos a usar media taza de estas manzanas ralladas y las vamos a colocar en un recipiente. Vamos a sumar 2 cucharaditas de canela y una cucharadita de extracto de vainilla. Y te cuento que en lugar de canela también podrías usar cardamomo en polvo o podrías usar jengibre rallado. Te recuerdo que estas galletas no llevan azúcar. Son unas galletas sin azúcar con un sabor suave a canela y manzana. Y con el resto de las manzanas las vamos a rallar en un rallador grueso para que las galletas nos queden con pedacitos de manzana. Y en total voy a usar una taza de manzana rallada en el rallador grueso. Y te cuento que mi taza medidora tiene una capacidad de 250 mililitros. Voy a sumar estos ingredientes, los voy a integrar y aprovecho para contarte que estas galletas no llevan aceite, no llevan polvo de hornear, no llevan huevo, son galletas naturales y 100% vegetales. Y si te gusta la receta, compartila para que más personas puedan disfrutar de estas deliciosas galletas saludables. Vamos a sumar media taza de harina de avena. Y te cuento que para hacer esta receta también podrías usar harina de almendras, quedan igualmente deliciosas. Y también vamos a sumar una taza de avena en copos. La vamos a ir sumando de a poco, primero media taza, integramos y después agregamos la otra media taza. De esta forma le vamos a dar textura a las galletas. Pero si lo preferís, podés hacer la receta solo con harina de avena o solo con avena en copos. Podés usar avena instantánea o en copos, como prefieras. Y en esta parte de la receta podrías sumar pasas de uvas o podrías sumar chips de chocolates. Vamos a dejar descansar la masa por aproximadamente 10 minutos. Pasado ese tiempo tenemos la bandeja para horno con papel de cocina antiadherente y vamos a armar las galletas. Te cuento que esta masa es una masa húmeda, así que voy a armar las galletas con 2 cucharas. Miren qué fácil que es armarlas con las cucharas. Es súper fácil, van a quedar prolijitas, lindas. Y una vez que tengamos todas las galletas armadas, les cuento cómo vamos a cocinarlas. Eso es muy importante. Primero hay que precalentar el horno. Lo precalentamos por aproximadamente 5 minutos a 180 grados Celsius y después cocinamos las galletas por aproximadamente 15 minutos también a 180 grados Celsius. Y el tiempo de cocción puede variar de acuerdo al resultado que ustedes quieran. Si quieren unas galletas más sequitas, va a llevar un poquito más de tiempo. Si quieren unas galletas más húmedas, menos tiempo. Y les muestro que aquí en Isla Grande el día está precioso, es una tarde de otoño, ideal para comer estas deliciosas galletas de manzana y canela. Las voy a colocar en el horno y en 15 minutos van a estar listas. Miren qué lindas que se ven las galletas, no se imaginan lo ricas que son. Tienen que probar esta receta. Les cuento que se pueden guardar por hasta 3 días en un lugar fresco y seco y también se pueden congelar. Les quiero mostrar cómo quedaron por dentro. Son súper sabrosas, tiernitas, tienen un sabor suave a manzana y canela. Miren qué bien que se ven.
No te pierdas de preparar esta receta y cuando la prepares en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedaron. Muchas gracias por asistir al video y te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de todas mis recetas de galletas saludables. Te van a encantar. Si tenés alguna duda, déjamela en los comentarios. Y te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Nos vemos en el próximo video.